Hola, buenos días, bendiciones. No sé si me estoy escuchando, si alguien me puede dejar saber. Me traté de conectar un minutito antes para tener todo listo, pero si alguien me puede dejar saber si se escucha o no. Soy nueva haciendo esto, es la segunda vez que lo hago. Veo algunas hermanas conectadas, pero si me pueden dejar saber si se escucha. Hola, hola hermana Alicia, hermana Berta, Patricia, Carmita, veo sus nombres, pero quería saber si se escuchaba. Sí, ok. Voy a dar unos minutitos para esperar que otras hermanas se conecten. Estoy muy contenta y agradecida al Señor con esta oportunidad de compartir con muchas hermanas que quizás no me conocen y yo no conozco tampoco. Pero confiando en el Señor que su palabra en esta mañana sea de bendición para ustedes. Aquí en Puerto Rico son las 12 del mediodía, estamos 3 horitas adelantadas a ustedes. En el invierno son 4 horas. Así que estamos aquí ya a la hora del mediodía. Ay, saludos desde Ecuador, qué bendición. Aquí estamos desde la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Les saludo a todas y es un gozo de verdad para mí que podamos conocernos, aunque sea por medio de las redes sociales, ¿verdad? Gracias a Dios por este medio que nos permite conocernos, de verdad que sí. Muy agradecida a la hermana Miriam Salazar y a la hermana Alicia por esta oportunidad de poder compartir su palabra desde Perú. Qué bendición. Hermana Berta, saludos, un abrazo. Sí, hermana María, me los he puesto, gracias. Ella me regaló algo para el cabello. Sí, mi hermana, de verdad que sí. Perdón que no reconozco a las hermanas que conocí en Montecito, no le conozco todos sus nombres, pero de verdad reconozco sus caras. Gracias, gracias. Dios le bendiga desde Tijuana. Qué bendición, qué bendición. Somos unos en Cristo. Alrededor de todo el mundo tenemos grandes hermanos y hermanas. Desde California. Wow, qué bendición. Nada, voy a esperar 2 minutitos más y comenzamos para también aprovechar bien el tiempo. Pero me da mucho gusto conocerlas, mis hermanas, de verdad, qué bendición. Dios nos ha regalado una gran familia alrededor de todo el mundo. Buenos días, una hermana de mi iglesia conectada. Alicia, Dios te bendiga. Amén, amén. Hemos estado orando mucho al Señor para que la clase o ¿verdad? El compartir la palabra esta mañana sea de mucha bendición para todas, como ha sido para mí estudiar también este tema, siempre repasarlo y recordarlo. Qué bendición, mis hermanas. De verdad reciban un abrazo mío. Y quizás en algún momento Dios nos permita conocernos cara a cara. Buenos días, hermana Teresa, hermana Consuelo. Dios les bendiga. Ya dentro de 30 segundos voy a comenzar para aprovechar el tiempo, así que ojalá otras hermanas se puedan conectar y las que no, pues lo pueden ver también en diferido, ¿verdad? Así que vamos a comenzar prontito con las que están conectadas. Buenos días, hermana Yulimar. Desde Texas también nos están viendo. Qué bendición que nos podemos conectar todas
a pesar de la distancia. Wow. Hermana Rosy, la Lea, Dios le bendiga. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Ya he parado 5 minutitos y quiero aprovechar el tiempo. Bienvenidas a todas las que se están conectando. De verdad es un gozo para mí. Esto es algo que no hago usualmente, creo que es la segunda o tercera vez que lo hago, pero de verdad es un gozo tan grande porque el Señor, dentro de todas las bendiciones que nos ha regalado, una de ellas es tener una gran familia, no solamente la familia de la iglesia local, pero una gran familia alrededor de todo el mundo, que tenemos el mismo corazón, el mismo deseo, un mismo espíritu, buscamos las mismas cosas. Y de verdad, mi hermana, reciban un abrazo cálido desde acá de Puerto Rico. Y como les digo, ojalá el Señor algún día nos permita conocernos. Este mundo es pequeño, de verdad, a veces voy a un lugar y conozco personas o tengo personas que son relacionadas con otras personas y me quedo impresionada que a la misma vez que es grande es un mundo muy pequeño. Así que les amo en el Señor y confiando que la palabra de Dios que Él ha puesto en mi corazón en este día sea de bendición para todas. El tema que la hermana Miriam me pidió es cómo crear un balance entre la familia y el ministerio. Y esto es un tema que a mí me apasiona. Si hay algo que yo le doy gracias a Dios es por la familia que me ha dado. Y pues voy a compartir con ustedes un poquito de mi testimonio para que aquellas que no me conozcan, ¿verdad?, puedan conocerme. Primeramente, ¿verdad? Yo no crecí en un hogar cristiano, hermanas, y yo le quiero compartir mi testimonio porque no sé cuántas de ustedes se puedan relacionar con lo que yo he vivido, ¿verdad? Y para ver que para Dios no hay imposibles, que Dios es el que capacita, que Dios es el que dirige. Yo no crecí en un hogar cristiano, siempre mis hermanas tuve un gran deseo de conocer del Señor, tuve familiares que eran pentecostales, que eran discípulos de Cristo, pero nunca me hablaron. Yo fui varias veces con mi abuelita a la iglesia, pero usted sabe, las iglesias pentecostales pues a veces como que asustan a uno más que cualquier cosa, y nunca me hablaron del Señor. Aquí en Puerto Rico se utiliza mucho la educación privada porque la educación pública pues no es buena, y también por seguridad de los niños y todo. Yo crecí en una escuela católica, así que quizás muchos de ustedes están relacionados con esa religión, ¿verdad?, desde niños. Y pues aunque me hablaban de Dios, yo no pude nunca tener una relación personal con el Señor porque nunca me hablaban de eso. Solamente sabía que sí existía un Dios, que su Hijo Jesucristo había muerto en la cruz, que María era la madre de Jesús y pues algunos personajes bíblicos que se me explicaba por encima, pero nunca, hermana, pude conocer a ese Dios que yo tanto anhelaba. E inclusive en la escuela católica hice muchas cosas, participé en muchos eventos buscando de verdad conocer más de la palabra y de Dios, pero pues no fue posible. Pero saliendo de, como le llaman algunos, en la prepa, la high school, a entrar a la universidad, mi mamá visitó una iglesia cercana a mi casa. Era un misionero americano. Aquí había muchos misioneros americanos que habían fundado varias iglesias alrededor de la isla. Y este misionero visitó mi casa. Y ese día, hermanas, después que mi madre visita la iglesia, el pastor viene a nuestra casa, nos presenta el plan de salvación. Y ese mismo día, mi hermana y yo y mi mamá hicimos una profesión de fe. Fue para el año 1986. Y hermanas, desde ese día mi vida cambió, totalmente mi vida cambió. Dios de verdad se hizo real en mi vida. Empecé a buscar de Él, empecé a asistir a la iglesia, empecé a involucrarme en los ministerios. Y Dios puso una necesidad bien grande en mi corazón de prepararme para servirle. Dios puso en mi corazón servirle lo que Él quisiera. Yo quería ser educadora, maestra, pero en la universidad cerca de mi casa, que estaba cercana en mi pueblo, no daban esa carrera, entonces no me podía ir lejos, mi mamá no me permitió. Y luego de 1 año y medio de estar orando y de verdad muy inquietada, tomé la decisión junto a mi pastor, que fue el que me orientó,
en ir a estudiar al colegio bíblico. Y dejé la universidad secular, fui al colegio bíblico, estudié Biblia y educación. Y un año después que yo me convertí, conocí al que hoy es mi esposo. Él se graduó también de colegio bíblico y al año yo me gradué y nos casamos. Para la gloria de Dios, hermanas, estamos sirviendo al Señor desde ese momento, ¿verdad? Porque ese pastor que me presentó el plan de salvación murió 16 días antes de mi boda. Fue duro, fue difícil, pero continuamos adelante. Mi esposo vino a ser pastor de la iglesia entonces y desde ese momento le servimos al Señor a tiempo completo. Tenemos 3 hijos, hermanas, para la gloria de Dios. Mi hijo mayor tiene 32 años, él es impedido, tiene espina bífida e hidrocefalia. Él está en silla de ruedas, pero es un niño funcional, trabaja, estudió, hace todo, ¿verdad? Solamente que depende de nosotros porque no puede caminar. Pero también estudió Biblia, es un niño que predica la palabra, es una gran bendición que nos ha enseñado muchas cosas. Tengo otro hijo que se llama Bel, es pastor en Tucson, Arizona, junto a su esposa, su hijita y un bebé que viene en camino. Y mi hija pequeña, que vive en Carolina del Norte, junto a su esposo, que también es pastor, y ella tiene 4 niños. Está lejos, los extraño, pero agradecida al Señor por lo que ha hecho en sus vidas. Hermanas, yo no me siento en ningún sentido capaz. Yo no pienso que el que mis hijos hoy le sirvan al Señor ha dependido de mí, porque todo lo ha hecho el Señor, es por la gracia de Él. Lo único que nosotros hemos hecho como padres es ser cristianos genuinos, amar al Señor con todo nuestro corazón, orar por nuestros hijos, estar presentes para ellos y dedicárselos al Señor y permitir que Dios haga con ellos lo que Él quiera. Yo de verdad, hermana, no me siento como que ha sido mi trabajo, de verdad ha sido el Señor, ha sido por su gracia. Y quizás muchas de ustedes me puedan entender, cuando yo me casé, yo no venía de un hogar cristiano. Cuando yo tuve mis hijos, hermana, yo no venía de un hogar cristiano, yo no tenía un referente, solamente una madre, sí, que aunque no era cristiana, era una muy buena madre, porque mi madre, aunque conoció a Cristo el mismo día que nosotras, o hizo profesión de fe, hermana, nunca dio fruto y no vivió para el Señor como yo hubiera deseado. Y de verdad, no sé, hermana, si mi madre hoy está en el cielo, porque por las cosas que ella aún antes de fallecer, porque falleció hace ya unos años, ella no dio testimonio de que era salva. Solamente Dios sabe lo que había en su corazón. Pero sí fue una gran mamá que me enseñó. Tengo un gran papá también que lo amo con todo mi corazón, él está vivo, y no tenía un referente bíblico. Pero, hermanas, el Señor fue tan maravilloso, mi Señor fue tan amoroso, mi Señor ha sido tan grande, que ha sido quien nos ha dirigido por este caminar. Y por eso este tema para mí es de tanta y tanta bendición. Y por eso lo quiero compartir con ustedes, pero quiero que lo entiendan, hermanas. Sin el Señor no es posible, pero con el Señor todo es posible. Y así sea en el momento de la vida que tú te encuentres, quizás tienes todavía niños pequeños, quizás ya tus hijos crecieron, quizás ya están fuera de la casa, quizás estás casada, quizás estás sola, has sido divorciada o eres viuda o eres soltera, nunca te has casado. Este tema yo quiero aplicarlo a cualquiera, ¿ok? A cualquiera, porque hay que crear un balance en la vida. Dios es un Dios de orden, es un Dios que nos ha dado dominio propio, nos ha dado discernimiento para tener una vida de balance, una vida correcta como Él quiere. Y desde ese punto, hermanas, es que yo les quiero hablar. Quiero compartirle mi corazón con ustedes, que a través de la palabra, lo que el Señor me ha enseñado, lo que yo he podido vivir, lo que nos dice la palabra de Dios, para también alentarnos y guiarnos. Pero antes vamos a orar y luego vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra que vamos a tener en el día de hoy, ¿verdad? Cómo crear un balance entre el ministerio y la familia. Acompáñenme en oración, mis hermanas. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad, Dios, que tú nos has dado de reunirnos a pesar de la distancia, Señor, con un mismo propósito,
con un mismo deseo, agradarte a ti, glorificarte a ti, que nuestras vidas, Señor, reflejen tu amor, que podamos dar testimonio, Padre, al mundo, pero primeramente a nuestra familia. Que, Padre, tú nos uses de acuerdo a tu santa y divina voluntad, que podamos rendir nuestros corazones a ti en obediencia, que nos permitamos ser dirigidas por ti, Señor, para que nuestra vida sea de gloria y honra para ti. Yo te oro, Padre, en esta mañana por cada una de mis hermanas que está conectada de diferentes partes de Latinoamérica, del mundo, Señor, para que si en este día tienen una carga, tienen una petición especial, que tú, Señor, también seas contestando sus peticiones. Te oro para que nuestros oídos estén abiertos, nuestros corazones estén preparados para recibir tu palabra en este día. Que tú nos des sabiduría para entenderla, humildad para recibirla, Señor, y que podamos poner en obra tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Y te pido, Dios, que también unjas mi vida, mis labios, para que lo que yo hable sea solamente lo que debo de hablar. En el nombre de Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén. Amén, mis hermanas. Yo quisiera que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que tengan Biblia, si no, busque la Biblia en Efesios capítulo 5. Y yo quiero que leamos 3 versos del capítulo 5 de Efesios. Hermana, la palabra de Dios es aplicable para todos. Y una de las cosas que yo he tratado de enseñar a las hermanas en mi iglesia es que conectemos la palabra. A veces pensaba, bueno, es que Pablo le está hablando a Timoteo, o Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, de Pablo, o el Señor le está hablando. Hermana, toda la palabra es aplicable. Y aunque sí hay cosas que el Señor escribió para cierta nación como Israel o a cierta persona, la dejó ahí para nosotros también. Entonces, vamos a aplicar la palabra, aunque no sea una mujer de la Biblia de la que nos estemos refiriendo, sepamos que la palabra es para todos nosotros. Entonces, dice aquí en Efesios, fíjate lo que dice del versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Me gustan mucho estos versículos porque van muy atados con lo que nosotros queremos compartir hoy. Hermanas, necesitamos andar, ¿verdad?, con diligencia, como mujeres sabias, porque los días son malos y necesitamos estar entendidas de cuál es la voluntad del Señor. Cuando nosotros hablamos de ministerio y familia, lo primero que tenemos que entender es que nuestro primer ministerio es la familia, de toda mujer. El primer ministerio, ¿verdad? Si tú eres una mujer casada o una mujer con hijos, tu primer ministerio es la familia. Inclusive, si tú eres una mujer soltera, pero tienes a cargo a tus padres ahora mismo que lo estás cuidando, ese es tu primer ministerio, el ministerio de la mujer y de todos, y de los hombres también, ¿verdad? Porque el primer ministerio del hombre es la familia. Cuando mi esposo y yo nos casamos, nosotros ni siquiera tuvimos consejería bíblica completa, porque acuérdense que nuestro pastor murió antes de la boda, o sea, tuvimos una consejería matrimonial fue corta, que mi pastor murió, y él nos iba a seguir ayudando en diferentes cosas, pero de una manera abrupta tuvimos que comenzar, ¿verdad?, de lleno. Mi esposo tuvo que comenzar de lleno en el pastorado. Pero si hay algo que siempre, hermanas, se nos grabó en la mente, fue el consejo de varios pastores que inclusive cartas le escribieron a mi esposo, y siempre le hicieron hincapié en que recordara que el primer ministerio de él era la familia. Antes que el ministerio pastoral, el primer ministerio era la familia. Y le doy muchas gracias a Dios por eso que puso en nuestros corazones. Y luego el nacimiento de nuestro hijo, yo creo que nos ayudó mucho porque él necesitaba de nosotros. Y teníamos que dedicarle tiempo. Y teníamos que crear ese balance, pero nunca descuidarlo porque él lo requería. No es como un bebé que no te pide, no te dice, pero él lo necesitaba, porque él necesitaba siempre de otra persona para asistirlo. En todos los aspectos, ¿verdad? Hasta el día de hoy todavía necesita un poco de nuestra ayuda. Entonces,
Eso fue para mí el mejor consejo. ¿Por qué, mi hermana? Porque muchas veces cuando venimos a Cristo venimos con el mayor deseo de servirle. Y así era yo tenía el mayor deseo de hacer todo para Cristo y dejarlo todo y servir al Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Porque qué bendición. Pero también muchas veces tenemos que detenernos y pensar cuál es realmente nuestra función, ¿verdad? Si hablamos de ministerio, vamos a ponerle la iglesia local. Dios me ha dado unos talentos, Dios me ha dado unos dones y yo tengo que entender cuáles son para entonces entender cuál es mi labor dentro de la iglesia local. Sabemos que hay unas cosas que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Como es evangelizar, llevar el evangelio. Hay otras cosas que diferentes personas se encargan de diferentes cosas y ministerios de acuerdo a sus dones y talentos dentro de la iglesia local. Pero nunca podemos descuidar la familia. Nunca podemos descuidar la familia. Y a veces decimos, hermana, eso es un poquito difícil, cómo crear ese balance, porque a veces uno se siente, ¿verdad? Yo me he sentido en oportunidades en mi vida que no he podido dar todo lo que quiero o no he podido hacer todo lo que anhelo hacer por el Señor, ¿verdad? En ese momento. Pero, hermana, todo lo que nosotros hacemos, sea dentro de nuestro hogar o fuera de nuestro hogar, que lo hacemos de corazón como para el Señor, como dice Colosenses 3:23, hermana, véalo como un ministerio, porque ¿qué es un ministerio? Ministerio es lo que la iglesia hace en obediencia a los mandatos de su Señor. Es el servicio que un creyente realiza de acuerdo a un llamado particular de Dios para la iglesia. No solamente los pastores, los evangelistas, los misioneros, ¿verdad? O la esposa del pastor o la misionera tienen un llamado. Todos hemos sido llamados. No solamente la maestra de escuela dominical o la que dirige la guardería, o no. Todos hemos sido llamados porque todas hemos sido llamadas a proclamar y a predicar el evangelio. Ahora, el evangelio, mi hermana, se proclama de muchas maneras. Lo hacemos en la iglesia, salimos juntos, repartimos invitaciones, le hablamos a las personas de Cristo, ¿verdad? Le hablamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, le presentamos el bien de salvación, los invitamos a la iglesia. Pero, hermana, en la palabra se predica día a día. No solamente de esa manera, sino en todo lo que nosotros hacemos. Y una mujer piadosa, una mujer, ¿verdad?, que ha sido salva, que tiene una vida de comunión con su Señor y Salvador, que anhela obedecer su palabra, que anhela servirle, que reconoce su soberanía y refleja el carácter de Cristo, hermana, va a buscar ser esa atalaya donde quiera que Dios la ponga. Y donde quiera que tú estés ubicada en el día de hoy, ¿verdad?, con las responsabilidades que tú tienes, sepas, hermana, que tú tienes algo que hacer por el Señor. Pero tenemos que orar a Dios y buscar de su sabiduría para saber cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y cuándo lo vamos a hacer. Este versículo de la sabiduría, yo quisiera que usted me acompañara, mi hermana, al libro de Santiago. A mí me encanta el libro de Santiago porque es un libro muy práctico. Me enseña mucho, de verdad, cada vez que lo leo me ministra mucho a mi vida. Entonces, vaya conmigo a Santiago, quizás son versículos que usted conoce, pero me gustaría que me acompañara, ¿verdad? Porque es un versículo que habla claro, pero vamos a leer los versículos previos, porque nos dan una idea. Dice, Santiago 1:2, mira lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y mira este versículo tan hermoso. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermana, vivimos en un tiempo de mucha prueba y de mucha tribulación. Aunque usted no esté pasando una prueba específicamente usted en su vida, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos de muchas dificultades, ¿verdad?
Pero dice ahí que nos gocemos en medio de esas pruebas, pero que busquemos la sabiduría de Dios. Como madre, mi hermana, como madre de 3 hijos ya adultos, abuela de 6 nietos, yo les puedo decir que esto ha sido clave en mi vida. Como yo les dije, yo no tengo un referente de un hogar cristiano. Lo que yo he aprendido, hermanas, y los errores que he cometido han sido sobre la marcha, ¿verdad? Como dicen, echando a perder se aprende, ¿verdad? Y creo que lo dice mucho su pastor, dice eso, el pastor Salazar. Pero hermana, es verdad, o sea, si yo pudiera virar atrás y comenzar mi maternidad y aún mi matrimonio, les puedo decir 100% sin duda que haría cosas diferentes, ¿verdad? Pero el Señor en su gracia y misericordia hasta aquí nos ha ayudado. Pero si algo que yo le he pedido a Dios es sabiduría, porque yo no tengo todo el conocimiento. Hoy día nuestros jóvenes tienen mucho conocimiento, muchos podcasts, literatura que ayuda tanto. Pero en el momento que yo comencé mi maternidad, hermana, yo no tenía. Yo no sabía ni siquiera de la enfermedad, de la condición de mi hijo. Yo me trataba de orientar, pero aún no era tan fácil. No era como hoy que tú tienes Google y tienes fotos y tienes tanta información y gente que te puede ayudar. En ese tiempo no existía. Entonces, con el poco, ¿verdad?, conocimiento de estos temas, yo digo, el Señor me ha dirigido. Pero la clave fue la oración. La clave fue la oración. Como yo les dije, hermanas, no sé en qué momento de su vida usted está, yo no sé cuál es su realidad de vida en este momento, si ya usted tiene hijos grandes, si tiene hijos pequeños todavía. Pero una de las cosas que el Señor siempre puso en mí es esta frase: si yo gano a los niños de afuera de mi casa, a los niños de la iglesia, a los niños de la escuela, cuando yo era educadora, ya no estoy ejerciendo la educación, y pierdo a mis propios hijos, de nada valido. Esas son las pequeñas cositas que el Señor ponía en mi corazón, que me ayudaron y me sirvieron de guía para yo poder, hermanas, guiar a mis hijos en el camino del Señor. ¿Me entiendes? Fue esas pequeñas cosas. Dice, Señor, si yo gano a todo el mundo, pero yo pierdo a mis hijos, de nada válido. Claro, yo no puedo salvar a mis hijos, hermana. Usted no puede salvar a sus hijos. Eso lo hace el Señor. Ya quizá usted tiene hijos inconversos, está orando por ellos. Eso lo hace el Señor. El llamado que Dios le dio a mis hijos no lo di yo, no lo dio mi esposo, eso lo hizo el Señor. Pero yo lo que anhelaba era que como madre yo pudiera hacer lo que el Señor demandaba de mí. Eso era lo que yo siempre anhelaba. Señor, yo voy a hacer mi parte, tú vas a hacer tu parte. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde como madre, tú vas a hacer lo que a ti te corresponde como Dios y como Salvador. Y eso fueron pequeñas cosas que siempre yo las tuve presentes durante la crianza de mis hijos y aún todavía, hermanas, porque aunque ellos son adultos, nunca falta una palabra de consejo, una palabra de aliento, un verso, ¿verdad?, que les anime, les ayude a ellos, porque mi mayor anhelo es que ellos amen al Señor con todo su corazón y les sirvan. Entonces, yo quiero, hermanas, que vayamos a diferentes versos que nos van a ayudar y diferentes cositas que yo les voy a compartir desde mi propia experiencia que le pueden ayudar a usted, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, hermanas, es reconocer nuestras prioridades. Hay unos versículos que yo quiero que usted vaya conmigo, ¿verdad?, para que los tengamos presentes. Vamos a Lucas 1:38. Lucas 1:38. Este es un verso que a mí me agrada mucho, me sensibiliza mucho, porque es María, la madre de Jesús, y admiro, ¿verdad?, su humildad y admiro su deseo de cumplir la voluntad de Dios en su vida. En Lucas 1:38, mira lo que dice, ¿verdad? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando el ángel se le presentó a María, eso fue una sorpresa para ella, ella no esperaba algo así. María era muy joven, ¿verdad? Y ella lo único que dijo fue: bueno, hágase tu voluntad.
Cuando nosotros venimos a Cristo, hermana, nosotros no tenemos conocimiento bíblico, no sé cuánto conocimiento de la palabra usted tiene en este momento, pero quiero denotar el corazón de María. Y yo creo que ese es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros nos presentamos al Señor para hacer su voluntad. Tenemos que tener un corazón humilde. Tenemos que decirle a nuestro Señor de todo corazón, no solamente de boca. Tenemos que decirle al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María en ese momento, lo único que anhelaba, hermana, no entendía lo que iba a hacer. Ella no entendía cuál era el plan de Dios. Ella no sabía lo que le esperaba. Ella solamente dijo, bueno, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y eso es lo primero, hermanas, que yo quiero que tú tengas en mente hoy. Pídele al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. En el momento de la vida que tú te encuentres, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Luego, Señor, dame la sabiduría y la dirección para poder hacer tu voluntad, no la mía, tu voluntad, para poder, Señor, entonces, ser de bendición. Usted sabe, pero quiero que, ¿verdad?, lo traigamos como quiera, en 2 de Timoteo 1:5, quiero ver todos estos versículos, hermanas, porque realmente veo la importancia, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1:5 es algo que nosotros conocemos, pero dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué a mí me agrada de este versículo y me llama tanto la atención? Una fe no fingida. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero fíjate que no lo deja en él, sino dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermana, siempre hay algo que yo enseño porque lo aprendí. Nosotros no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Yo no puedo llevar a mis hijos a Cristo si yo no tengo una comunión con el Señor. Yo no puedo hablarle a mis hijos de Cristo si yo no me lleno de su palabra. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo estoy hablando primero de hacer un balance entre mi ministerio y la familia, primero, hermanas, como la primer ministerio es la familia, yo tengo que pensar, ¿verdad?, en que yo tengo que trabajar en el ministerio de mi familia, ¿verdad? En mi familia como ministerio. Y eso comienza por mí. Cuando yo le voy a dar una clase a ustedes, yo me tengo que preparar. Dios primero habla a mi corazón y luego yo puedo enseñar. Así mismo, hermanas, como madres, ¿verdad? Esa fe no fingida, era una fe verdadera. Porque ellas como abuela y madre llevaron a Timoteo al Señor, hermanas, porque ellos vivían eso. Ellos querían que Timoteo tuviera esa misma fe que ellas tenían. Entonces eso es clave. Cuando nosotras hablamos, ¿verdad?, de un ministerio más allá, como yo les digo, la familia es un ministerio, pero cuando hablamos de tener un ministerio en la iglesia, fuera del hogar, tenemos que reconocer, hermanas, que no podemos descuidar el primero para ser el segundo. ¿Ok? Es bien importante. No voy a descuidar mi primer ministerio, que es la familia, para luego hacer un segundo ministerio. Si mi familia no está bien, la iglesia no va a estar bien, ¿verdad? Entonces, como madre, porque en este caso hablamos como mamá, aunque los papás son muy importantes también en este aspecto. Yo digo, si mi esposo no hubiera podido hacer, ¿verdad?, lo que hemos hecho, porque nos necesitamos a los dos. Pero quizás tú dices, hermana, yo estoy sola, como yo lo hago, Dios te va a dar la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Claro que sí, que Dios lo puede hacer a través de ti también, hermana. Que si los hijos ya crecieron, ahí tú todavía eres madre. Una madre que ora, una madre que da ejemplo, una madre piadosa, una madre que aconseja. Hermana, nunca es tarde. ¿Okay? Nunca es tarde para cumplir ese ministerio que Dios nos ha dado. Si tú eres sola, tienes tus padres a cargo, ámalos, cuídalos. Ese es tu primer ministerio. Si tú trabajas, tienes un trabajo también que hacer fuera, tienes que trabajar para ayudar a sustentar a tu familia, hermana. Tú necesitas sabiduría para crear ese balance.
para que podamos ser buenas mayordomos del tiempo que Dios nos concede. Pero lo más importante es esa comunión tuya con el Señor, es esa búsqueda de la dirección de Dios, de cómo yo debo hacerlo. Hermana, no hay un libro de reglas. Lo que a mí quizás como mamá en cada uno de mis hijos funcionó, quizás en la tuya no funciona de manera igual. Cada hijo es diferente y cada necesidad es distinta. Por eso tenemos que orar al Señor para nosotros poder criar a nuestros hijos correctamente y sabiamente. Ahora bien, si mi vida no está en orden y mi casa no está en orden, yo no puedo hacer nada fuera del hogar. Para yo poder ser útil, hermanas, ¿okay? Para poder ser útiles y efectivas en un ministerio fuera del hogar, yo tengo que tener mi casa en orden, como yo les dije. Nosotras necesitamos, como mujeres, estar organizadas, tener estructura, y también necesitamos niños disciplinados. Mientras más organizada tú tengas tu casa, mientras más disciplinados sean tus hijos, tú vas a tener más tiempo y más facilidad para hacer algo, como yo digo, fuera del hogar. Ahora bien, yo quiero dejarle esto bien claro, mis hermanas, ¿verdad? Depende del tiempo que tú, en el tiempo en que tú estás en tu vida. Cuando mis hijos eran pequeños, yo fui educadora. Por la gracia de Dios, yo fui educadora en el mismo colegio donde ellos eran educados. Mi esposo también trabajó allí como maestro, así que salíamos de nuestra casa juntos, llegábamos a nuestra casa juntos. Era extenuante, claro que sí, era muy cansado. Ahora yo veo, era con el tiempo, que quizás yo no le podía dedicar a mis hijos el tiempo de calidad que yo hubiera deseado, porque también era esposa de pastor. Pero sí le doy gracias a Dios, porque una cosa que nos ayudó era eso, era mantenernos unidos como familia. Y a veces teníamos que hacer viajes en el automóvil y eso nos ayudaba a compartir, ¿verdad? De alguna manera, y tener cosas en común, ya sean canciones, cánticos que les poníamos, hacíamos juegos, actividades, y todo eso nos animaba, nos mantenía unidos. Y algo que mucho me ayudó también fue, hermanas, que la iglesia era una familia, que ellos se criaron con otros niños de la iglesia y compartíamos cosas en común. La vida de iglesia no era una vida aburrida, no era una vida rígida, no era una vida de reglas. Era una vida que en el Señor, todos juntos, en amor, nos podíamos gozar. Y eso fue de mucha ayuda en la crianza de mis hijos. Todos lo hacíamos juntos, todos íbamos unidos. Ellos los hacíamos parte también de las cosas que hacíamos, ¿verdad? Y eso lo hacía no pesado, porque ellos anhelaban estar en la casa de Dios y anhelaban servir en la casa de Dios. Entonces, eso nos ayudó a nosotros a tener más flexibilidad para hacer más cosas, sobre todo a mí, ¿verdad? Como esposa del pastor, a poder involucrarme más en la iglesia. Pero vuelvo y le digo, hermana, no podemos descuidar el hogar. ¿A qué me refiero con descuidar? Yo no soy partidaria ni creo que es positivo ni correcto yo dejar a mis hijos solos. Por ejemplo, yo tengo unos adolescentes, dejarlos solos en mi casa por muchas horas para yo irme a servir a la iglesia. No. Mi esposo dice una frase, para mí es muy importante, siempre la tuve en mi mente: la mente vacía es taller del diablo. Y un joven, hoy día, solo en una casa, en el tiempo que yo criaba a mis hijos no había tanto el celular, hoy sí hay celular, con un celular en la mano, hermana, tus hijos están expuestos a todo el mundo y tú no estás ahí. Ser una madre presente requiere estar ahí, pendiente. Yo me acuerdo cuando mis hijos ya fueron más grandes, que sí tenían celular, y yo me levantaba de noche, inquietada por el Espíritu Santo, hermanas, y yo les revisaba el celular a mis hijos. ¿Y sabe qué? Encontré cosas que no quería encontrar. Pero eso nos ayudó a temprana edad poder corregir cosas, corregir conductas. Estaba pendiente de lo que veían en la televisión, estaban pendientes a la música que escuchaban. En mi casa había reglas, claro que sí, pero aún así, mi hermana, muchas veces los muchachos jóvenes
tienen diferentes inquietudes, tienen curiosidades y buscan, ¿verdad? Y saben que aunque no está correcto, que no es permitido, lo hacen. Fueron tiempos fuertes y un poquito extenuantes, pero le doy gracias a Dios, hermana, porque eso nos ayudó a corregirlos a tiempo, a trabajar con ellos, a trabajar su relación con Dios. Hoy día, mi hijo tiene 32 años, él trabaja desde mi casa, él es un hombre de 32 años. Pero ¿sabe qué, mi hermana? Yo no me siento contenta dejándolo a él solo en la casa todo el día trabajando e irme yo a hacer diferentes cosas. Lo hemos dejado horas del día porque tenemos responsabilidades. Pero aunque la gente me diga, pero él es un hombre ya. Pero ¿sabe qué, mi hermana? Él tiene una condición. Él no se puede mover, él no puede salir. Y yo siento que el cuidar de él es parte de mi ministerio. Y se lo traigo como un ejemplo. Quizás que usted se puede identificar conmigo. En este momento de la vida, él me necesita. Y aunque él tiene un celular y él me puede llamar y podemos venir rápido a atenderlo si él necesita algo, tiene una emergencia. Pero yo trato en lo más posible de muchas de las cosas que hago, hacerlas desde la casa, y cuando salir no por muchas horas. Porque yo entiendo que como hijo también necesita cuidado, necesita mi presencia, necesito que se sienta acompañado, quiero que él se sienta que lo apoyamos. Dios lo permitió así, hermana. A veces para viajar se nos hace un poquito difícil, necesitamos personas que vengan a la casa a asistirlo, no podemos salir con la frecuencia que anhelamos, pero ¿sabe qué, mi hermana? No es un peso para mí, porque mi mayor gozo es servir al Señor primeramente a través de mi familia. A mí me encantaría viajar el mundo con mi esposo y poder ir a diferentes lugares, pero no puedo. Pero como María, ¿verdad? Como María le dijo al Señor. ¿Qué le dijo María al Señor otra vez? Déjame ir otra vez allí porque se me olvidó las palabras exactas que usó María. Dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Pues si la voluntad de Dios para mi vida es darme un hijo con un impedimento, gloria sea a Él. Yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido reconocer eso y hacerlo con amor. Espero que pueda captar conmigo el mensaje que yo les quiero llevar. Cada una de nosotros tenemos situaciones diferentes. Cuando los niños son pequeños podemos hacer ciertas cosas, cuando los niños son más grandes. Si los niños van a la escuela tenemos más tiempo libre. Si ya los hijos están fuera del hogar. Hermana, usted tiene que ver cuál es la situación de vida que usted está viviendo. Y en base a eso, usted crea un balance. No sé si su esposo se ha convertido, si su esposo se ha inconverso. Nosotros tenemos una hermana en nuestra iglesia que amo mucho y ella es maestra de escuela dominical. Y pues circunstancias, vela en la vida, su esposo no es creyente. Es un hombre que viene a la iglesia, en algunas ocasiones viene de muy buen deseo, muy amable, lo amamos mucho, estamos orando por su salvación, apoya, ¿verdad?, lo que su esposa hace, respeta lo que ella hace. Y ella me dice, Eliana, hay ciertos momentos que yo no voy a poder estar, porque mi esposo me ha pedido que lo acompañe. Hermana, yo le he tenido que entender, y mi esposo también, ¿por qué? Porque ella está tratando de darse a su esposo, como dice la palabra, por su testimonio, ganar a su esposo. Su esposo ha cambiado mucho desde que ella entendió eso. Ella ha podido predicar el evangelio completamente, así con todos los versos, a su esposo en varias ocasiones. Ella ha podido ya traer gente a su casa y él mismo las ha atendido con amor. Nos vemos afuera en una tienda y nos recibe con todo el amor y con todo el respeto. Pero ella ha tenido, hermana, que ceder un poco para que eso sea posible. Y se lo pongo de ejemplo otra vez porque yo no sé cuál es la realidad de su vida, para que usted pueda entenderlo. Cuando nosotros creamos un balance, hermana, lo importante es que Dios quiere de mí. Yo tuve a mi mamá enferma por 8 meses. Hermana, tuve que ausentarme de lo que hacía por 8 meses. Mi esposo me llevaba el viernes después de trabajar al hospital y yo cuidaba a mi mamá hasta el domingo en la noche.
Hubo muchas cosas que no pude hacer. Anhelo, hermana, mi anhelo es estar en la casa de Dios, mi anhelo es servirle. Pero yo tuve que entender que por esos 8 meses mi mamá me necesitaba. Y que mi primer ministerio era ella. Yo no podía descuidarla a ella en un momento de necesidad, hacer algo en la iglesia cuando mi mamá la iba a dejar. Por eso les digo que yo no puedo ayudar a otros y descuidar los que tengo en mi casa. Dice la palabra, hermana, y vaya conmigo a este versículo de la Biblia. Lo tengo por aquí. Lo había escrito y déjame un momentito. Gálatas, vamos a Gálatas 6:10. Vayan conmigo a Gálatas 6:10. Otra vez, un versículo conocido, es un versículo fácil de entender, no es un versículo que necesita de mucha teología, pero sí, mi hermana, es importante que lo entendamos. Gálatas 6:10. Mira lo que dice Gálatas 6:10. Y es bien importante cuando nos fijamos en los pequeños títulos que tienen los capítulos de nuestra Biblia, que aunque no son inspirados, nos dan una idea de lo que se está hablando en el capítulo. Fíjate que este capítulo desde el 5, en el 5 dice las obras de la carne versus el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y sigue hablando y en el 6, ¿verdad? Nos dice 6:10, mira lo que dice. Asimismo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero si leemos el anterior, fíjate lo que dice. Mira el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, mis hermanas, a los de la familia de la fe, a los nuestros. Quizás tu mamá o tu papá no son cristianos, pero mira, son tu familia. Por ellos tienes que comenzar. Cuando nosotras predicamos el evangelio, como yo les dije al principio, hay muchas maneras de predicar el evangelio, hermanas. Pero una de las maneras que nosotros predicamos el evangelio es haciendo lo que Él hizo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él proclamó el evangelio, pero también lo proclamó por lo que Él hacía y cómo se comportaba. Entonces eso es algo grande que no podemos olvidar. Con lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos otra hermana en nuestra iglesia que hoy cuida de su mamá, en un tiempo cuidó de su papá y de su mamá y hoy cuida de su mamá. Es una hermana tremenda también como maestra de escuela dominical, que no ha podido hacer su función por varios meses porque está cuidando a su mamá. Una madre no creyente, unos hermanos no creyentes, pero ella ha entendido que en este tiempo ese es su trabajo, cuidar a su mamá. Y ¿sabe qué, mi hermana? Ella puede dar fe de todo lo que Dios le ha enseñado a través de este tiempo, que a veces es difícil, que a veces es extenuante, que a veces es cansado, pero que es una gran bendición porque vemos cómo el Señor se glorifica. Hermanas que son viudas, hermanas que han cuidado a sus esposos en el lecho de la muerte, hermanas que han tenido que cuidar a sus esposos quizás con Alzheimer. Hermana, si lo estás haciendo ahora, ese es tu primer ministerio. Ya habrá tiempo para hacer otras cosas. Claro que sí. Y podrás volver a la iglesia y podrás hacer todas las cosas que tú anhelas hacer y las cosas que te gustan hacer y las cosas por las cuales Dios te ha dado talento. Pero no podemos descuidar ese primer ministerio. Ahora, hermanas, por otro lado, ¿verdad? Le hablo a las madres ahora quizás con niños pequeños o con otras situaciones. Tampoco pongamos de excusa esto. Por eso les digo que siempre tenemos que tener mucha sabiduría. Una de las cosas que yo invito a mis hermanas en la iglesia y sobre todo a las jóvenes es que si les es posible, siempre estén presentes en los servicios de la iglesia.
Así sean sus niños pequeños, así sean sus niños más grandes, jovencitos. Ven, siempre que esté en tu capacidad y en tu poder, asiste. Involúcrate en algún ministerio, de acuerdo a aquellos dones que Dios te ha dado, a aquellos los talentos que Dios te ha dado. Y trae a los tuyos contigo. ¿Por qué, mi hermana? Porque no hay duda que Dios trae bendición. No hay duda que tu hijo, aunque es pequeño y tú piensas que no está escuchando, siempre hay algo que los niños escuchan. Hay iglesias donde tienen actividades para los niños en todo momento. Hay iglesias que no. En la mía, los jueves nos reunimos, no tenemos nada para los niños. Pero hermana, usted tiene que ver cuánto los niños absorben de la palabra. Cuánto los niños se benefician de la comunión con los hermanos, de la comunión con otros niños de la iglesia, con los jóvenes. Es importante que nosotros tengamos eso presente, ¿verdad? Que nosotros demos el ejemplo, así como hablamos de Eloida e Eunice, esa fe no fingida. Eso es lo que los nuestros tienen que ver. Y nosotros tenemos que trascenderlo a la casa de Dios, a la iglesia local. En crear ese balance, hermana, es que tú no hagas no te involucres sola. Hazlos parte a ellos. Que ellos amen lo que estás haciendo. Que se sientan participantes. Una cosa que a mí me fascina ver y me gozo es ver cuando las mamás vienen a ayudarme a la iglesia a hacer algo y traen a sus niños. Qué bendición tan hermosa. Nosotros tenemos una madre que recién comenzó a hacer homeschooling, por cómo están las escuelas en Puerto Rico, sean públicas o privadas. Ella decidió este año dar un paso de fe a hacer homeschooling. Y trajo a los niños un día, hablándoles del servicio, a la iglesia. ¿Saben lo que hicieron esos niños? Raspar una pared. Pero ellos se sienten parte y tú los ves raspando esa pared, la pintura de la pared, luego vas riendo. Hermana, eso es, los niños necesitan caminar con el Señor. No es que tú los lleves a una escuela dominical, los dejes allí, que sean enseñados. Hermano, ellos tienen que vivir. Ellos tienen que vivir el Evangelio. Llévalos a evangelizar. Llévalos contigo las veces que tú puedas. Hazlos parte. Y te hablo a ti, ¿verdad? La idea es que fuera la familia completa y amén, gloria a Dios. Pero si tú estás sola, hazlos partícipes, déjalos que ayuden, déjalos que se involucren, pero siempre haciéndoles ver, ¿verdad?, que es para el Señor, que todo lo que nosotros hacemos es como para el Señor, que no es un trabajo más, sino que es para el Señor. Es bien importante que nosotros hagamos eso, mis hermanas. Mira, dice Tito, el capítulo 2, vamos a Tito, capítulo 2, que también es algo que nosotras las mujeres hablamos mucho de esos capítulos y se nos ha predicado mucho. Pero dice, capítulo 2, versos 3 al 5. Mira lo que dice aquí. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿De qué me sirve, mi hermana, verdad, ir a evangelizar con la iglesia, que es algo bueno y que a mí me fascina hacer, verdad? Y le doy gracias a Dios por el privilegio de todavía poder hacerlo, ¿verdad? Llegará el momento quizás que no los van a permitir, pero gracias a Dios porque lo podemos hacer. Pero ¿de qué me vale a mí evangelizar al mundo afuera y no evangelizar a mis niños en mi casa? No hablarles de Cristo, no ser una maestra de bien para ellos. ¿Cómo podría ayudar a otras madres? ¿Cómo podría ayudar a otras jóvenes si yo no he crecido en esa área de mi vida? Entonces, ahí empieza, hermana. Por eso es que necesitamos una vida balanceada. Mira lo que dice. Que seamos prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Eso es algo bien importante también, mi hermana. Yo sé que el limpiar, el organizar es diferente para cada persona. Yo soy sumamente organizada. No me gusta tener muchas cosas, pero me gusta tenerlas organizadas y limpias. Para cada persona es un poco distinto.
Pero una de las cosas importantes es que mi casa esté organizada. Yo no puedo ir a ayudar a una hermana a limpiar su casa si mi casa está sucia. Yo no puedo ayudar a una hermana, como lo hemos hecho con ancianas de nuestra iglesia, a organizar su casa si mi casa está desorganizada. Porque ¿sabe qué, mi hermana? Eso lo ve nuestra familia, nuestros hijos desde pequeños. Yo me acuerdo una vez que yo estaba limpiando mi casa. Siempre, hermana, eso ha sido parte de mí. Yo no, con la limpieza y la limpieza y la limpieza. Pero una vez me estaba preparando para servir una familia. Y mi hijo pequeño, tenía como unos 8 o 9 años, me dice: mami, tú estás limpiando tanto porque viene fulano y fulana a nuestra casa. Y yo casi fue un insulto para mí, pero yo, ¿cómo va a ser? O sea, no, yo estoy limpiando y arreglando la casa porque lo debo hacer siempre. No sé si fue que él vio en mí una manera más afanada, o una manera más profunda, o una manera diferente, pero él me lo trajo, él lo pensó y me lo dijo. Quizás a veces lo piensan y no lo dicen, y me lo dijo, y yo dije no, pero eso fue como una bandera roja. Yo no puedo darle a otros lo que no le doy a mi familia. Mira, ¿cuántas veces nosotras hemos hecho esto? Hemos sacado la mejor vajilla para la visita y a nuestros niños le damos en papeles desechables. Yo sé, diariamente, ¿verdad? Son tantas cosas que tenemos que hacer, no hay problema, pero a veces no le damos lo mejor a los nuestros y se lo damos a los de afuera, muchas veces para que nos vean, muchas veces para el que dirán, ¿verdad? Hermana, todo eso comienza en el hogar. Cuando tú tienes tu hogar en orden, cuando tú amas a los tuyos, cuando tú les sirves, cuando tú les llevas la palabra, eso va a salir a otros, porque eso está en tu corazón. Pero tienes que comenzar en casa, tienes que organizar tu casa, tienes que balancear tu vida en tu casa, con los tuyos, tu tiempo con Dios, tu tiempo con tus hijos, tu tiempo con tu esposo, quizás tu tiempo con tus nietos, tu tiempo con tus padres. Luego que tu casa esté en orden, entonces tú vas a poder servir en la iglesia como Dios quiere. Pero todo comienza en el hogar. Una familia, mi esposo siempre dice esto, una buena familia, ¿verdad?, va a llevar a una buena iglesia. Una familia espiritual, una familia que busca de Dios, va a tener una iglesia madura, espiritual y que busca de Dios. Pero todo comienza en el hogar. Yo quisiera darte una receta de 1, 2, 3, pero mi receta hoy es, hermana, primero ten un corazón dispuesto como María. No sabemos lo que va a pasar mañana. Mis hijos están en Cristo hoy, hermana, yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo tengo un buen matrimonio hoy, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no lo puedo descuidar. Dice la palabra que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Pero yo no sé lo que pasará mañana. Por eso esto es algo de día a día. Ten un corazón rendido al Señor. Ten una vida de oración. No descanses orando por los tuyos. Mi hermana, yo le digo a mis hijos, ¿verdad? Ellos siempre preguntan que cuál es el preferido. Yo le digo, ¿saben qué? Oro por cada uno de ustedes de manera diferente, porque cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes. Y así es, oro por cada uno de manera distinta. Oro por mis nietos para que le conozcan. Pero hermana, esto debe ser de manera continua. Oro por mi esposo, oro por mi vida espiritual. Y luego intercedo por otros. Pide a Dios sabiduría. Hermana, no importa la edad que tengamos, yo tengo hoy 55 años y necesito sabiduría. Todos los días necesito sabiduría porque vienen nuevas cosas. Pide a Dios en tu oración sabiduría, porque el anhelo de tu corazón es servirle. Pídele a Dios oportunidades. Hay muchas cosas y en este momento de tu vida tú te sientes imposibilitada de salir de tu casa, de hacer muchas cosas porque tienes tus niños pequeños. Pide a Dios sabiduría, habla con tu pastor, habla con su esposa. Hay muchas cosas, hermanas, que podemos hacer para el Señor aún, teniendo mucho que hacer. En mi iglesia hay hermanas, y le doy ejemplos para que usted pueda pensar.
hermanas que se dedican a llamar a otras hermanas y orar con ellas. Muchas veces me entero de necesidades porque esas hermanas lo saben y me dicen, mira hermana, la hermana necesita ayuda, esta otra hermana necesita esta ayuda. Esas son cosas que tú puedes hacer desde tu casa sin descuidar a tu familia. Puedes tener un ministerio de oración. Pueden hacer muchas cosas. Habla con tu pastor, habla con la esposa de tu pastor, hermana, desde mi casa. Nosotros hicimos el Día de las Madres en estos días. Estábamos haciendo unas decoraciones. Una hermana me dijo, yo me llevo todo esto a mi casa y yo lo preparo desde mi casa. Gloria a Dios. Porque primero ver el gozo de ella de servir. Eso me anima. Anima a todas las demás. Y ella desde su casa, tranquilamente, ese es su talento, no es el que yo tengo, es el que ella tiene. Hermana, hizo algo hermoso, que fue de gozo para todas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero necesitamos la sabiduría de Dios para hacerlas. Y hacerlas de manera correcta. Entonces yo te animo en esta mañana, hay tantas cosas que pudiéramos hablar, las mujeres hablamos mucho, nos gusta aconsejarnos unas a las otras, pero hermana, yo te quiero dejar con este sentimiento, con este pensamiento. Para poder servir a Dios fuera de tu casa, tienes primero que servirle bien dentro de la casa. Ese es tu primer ministerio. No puedes descuidar tu casa para ir a servir a otros. Tienes que cuidar de tu casa, servir a los tuyos y también, ¿verdad? Necesitamos servir a otros. Pero no lo descuidemos, no pensemos, por ejemplo, que porque yo soy maestra de escuela dominical de niños, yo estoy haciendo bien y quizás a mis hijos en la casa nunca le hablo de Cristo. Nunca saco tiempo para leer la Biblia, nunca saco tiempo para orar con ellos, nunca saco tiempo para estudiar historias de la Biblia. Ah, no, porque en la iglesia ellos van a escuchar. No, hermana. Ellos necesitan a mamá, ¿verdad? Le voy a dejar los versículos que a mí me encantan de Deuteronomio. Cuando fui a Montecito los compartí con las hermanas allá también. Pero han sido versos que también han calado mucho en mi vida y ya las voy dejando porque ya el tiempo se nos está pasando. Pero mira, qué maravilloso, hermanas, en Deuteronomio capítulo 6. Vaya conmigo y marque esos versos. Y eso se lo digo de mamá a mamá, ¿verdad? De mamá a mamá. Mira lo que dice. Dice, voy a leer desde el 3. Okay, vamos a leerlo desde el 3. Mira lo que dice mi hermana. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No solamente oírlo, no solamente tenerlo en el corazón, ponlo por obra. Para que te vaya bien. Hermana, eso es lo que anhelamos. Anhelamos que a nuestra familia les vaya bien, anhelamos poder servir a la iglesia y que a otros también les vaya bien, ¿verdad? Pero dice, en la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es tu tierra? Tu casa. ¿Cuál es tu tierra? La iglesia local en la cual tú te congregas, tu comunidad, donde quiera que tú vayas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Donde quiera que tú estés. Dice, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, ¿verdad? Nosotros no somos Israel, pero somos sus hijos. Dice, oye, Jehová nuestro Dios es uno es. Pero dice, y amarás a Jehová nuestro Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, hermana, esta palabra es completa, ya la tenemos completa, ¿verdad? Dice, que yo te mando hoy, estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, ¿verdad? Si no tienes hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus padres que no le conocen, a tus hermanos que no le conocen. Pero dice aquí a tus hijos, dice, y hablarás de ellas. ¿Cuándo vas a hablar de ellas? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es llenarnos de la palabra de Dios. Hermanas,
hermanas queridas, cuando usted está con sus hijitos, sobre todo cuando ya están creciendo. Aquí en Puerto Rico tenemos una palabra, no sé si usted la sabe o espero que no sea una mala palabra en su país, pero decimos madres cantaleteras. A veces nosotras como madres, queriendo el bienestar de nuestros hijos, tendemos a repetirle lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo a los hijos. Y llega el momento que cierran los oídos y ya no quieren escuchar, ¿verdad? Pero ahí no dice, se cantaletera, ¿verdad? Y dice que estando por el camino, que al levantarte, que al acostarte y cuando te levantes, le lleves la palabra. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a estar con ellos. Mira, la Biblia dice en el versículo tal y después el mediodía. No, hermana, es que yo le apunte a Cristo en cada cosa. Cuando mis niños eran pequeños, nosotros económicamente no teníamos mucho, pero el Señor una vez nos proveyó para llevarlos de viaje. Hermana, ¿sabes lo único que salía de mi boca? Esto fue el Señor. Démosle gracias a Dios. Y cada día, de manera así, en un momento, le daba gracias a Dios, que ellos vieran que eso no fue porque mami trabajó mucho o papi, no, eso fue una bendición de Dios. Que si teníamos comida, que si podíamos hacer algo especial, lo que fuera, la salud que nos daba, están enfermos, orar por ellos, o sea, es demostrarle a ellos y llevarlos a Dios con cada cosa que hacemos. Es orar con ellos en la noche. Es que cuando ellos se den un golpe o tengan una necesidad, tú le dices, ¿quieres que ore contigo? Yo me acuerdo a mis hijos de noche. Yo les decía, ¿tú quieres que yo ore por ti? Cuando pasan por esos problemas de la adolescencia. ¿Pero quieres que ore contigo? Hermana, es llevarlos a Cristo. Es que ellos vean que Dios es un Dios real. Que cuando tienen un problema en la escuela, igual, escúchalos. Llévalo a la palabra, dale un versículo de aliento, de ánimo. Ora con ellos para que ellos sepan al Dios al cual tú les sirves y que tú anhelas también que ellos les sirvan y que ellos confíen en el Señor. Entonces, por eso esta palabra para mí es tan importante. Cuando tú vas por el carro, quizás lo estás llevando a un juego de soccer, de pelota, habla con él. Háblale de la palabra, de sus inquietudes. Cualquier cosa de la vida tú la puedes traer a Cristo. Pero para hacer eso, hermanas, Cristo tiene que ser primero en nuestra vida y toda nuestra vida tiene que estar atada a Cristo. Entonces, cuando yo hago eso en mi casa, por ende, hermanas, voy a llevar eso mismo a la iglesia. Yo amo a mis hijos, pero ¿sabe qué? Los niños que están en la iglesia, que yo les sirvo en la guardería, también son responsabilidad mía. Si tú eres maestra de escuela dominical, tú le vas a dar cuenta al Señor por esos niños. Si tú trabajas con adolescentes, tú trabajas con damas, ¿qué tú le vas a compartir a esa dama? ¿Qué tú le vas a compartir a una dama en dificultad? ¿Qué tú le vas a decir a una dama cuando tiene un problema matrimonial? Hermana, la palabra. No tu experiencia, no tu mala experiencia y todo eso que uno guarda y que... No, hermana, la palabra. Dios ha restaurado mi corazón, Dios ha sanado mis heridas, ¿verdad? Quizás tenemos una situación difícil, pero Dios me ha sanado y eso es lo que yo le puedo llevar a otra. Pero si mi vida está llena de amargura y de rencor y de molestia, no le puedo llevar palabra de Dios a otro. Entonces, hermana, eso es un balance, pero todo comienza primero en mi intimidad con Dios, en mi casa, y luego lo llevamos a la iglesia. Espero, hermanas, de verdad que la palabra de Dios pueda ser de bendición a su vida. Tienen los versículos, léanlos, hagan los suyos, estudienlos y oren al Señor para que de cada una de ustedes, entiendo, hermanas, que están viviendo una etapa diferente, una situación de vida distinta, pero los principios bíblicos son los mismos. Solamente tenemos que aplicarlos a nuestra necesidad presente. Y eso es lo que yo anhelo, que usted pueda aplicar la palabra a su necesidad presente y usted pueda cumplir el propósito de Dios como mujeres. Necesitamos, hermanas, mujeres de la palabra. Estamos viviendo un mundo difícil contra el feminismo y cuando muchas cosas que se están levantando opuestas a la palabra de Dios. No queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes y aún nuestros adultos sean engañados. Pero para nosotros poder ser de bendición
y ayudarles, nosotras tenemos que ser mujeres de la palabra. Dios me las bendiga. Gracias a todas las que se conectaron. De verdad, una gran bendición conocerlas. Les mando un abrazo. Aquí estoy en Puerto Rico a la orden. Siempre tienen un lugar aquí. Gracias a la hermana Alicia, a la hermana Miriam por la oportunidad. Ojalá que hayan otras oportunidades también de compartir la palabra de Dios con ustedes. Les amo en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios. Otra vez te doy gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz, que nos ayuda, que nos alienta, que nos reprende, que nos exhorta. Gracias, Señor, también por tu perdón, porque muchas veces nos equivocamos, pero sabemos, Dios, que tú eres un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos ayuda, que nos levanta y nos anima a hacer lo correcto. Señor, ayúdanos y danos sabiduría a cada una de nosotras para todo lo que tenemos por delante, que siempre tengamos un corazón humilde y deseoso de hacer tu voluntad. Gracias por esta hermosa bendición. Bendice a cada una de las hermanas que se han conectado, Señor, y las que lo puedan escuchar en el futuro. Y Dios, por un privilegio de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me las bendiga, mis hermanas. Así que nada, me despido y espero que tengan un hermoso día y que esta palabra que he compartido con ustedes haya sido de bendición para ustedes. Les amo en el Señor.